Ok, entonces vamos a hablar ahora del confucianismo. Sí, confucianismo, porque viene de Confucio, de este hombre que fundó esta religión, o se convirtió en religión su manera de ser, o toda su filosofía de vida. Se convirtió en religión y ahora se le llama, o que comenzó a llamársele el confucianismo. Definición. El confucianismo, el confucianismo o confucianismo es la religión formada por el conjunto de enseñanzas y doctrinas predicadas por el filósofo chino Confucio. Sí, por eso decía anteriormente que, eh, o sea, no sé si fue la intención de él hacer esto, pero la religión que profesa su enseñanza se forma a partir de ahí, a partir de sus enseñanzas y sus doctrinas. Pero en realidad no sé si él lo hizo con esa intención de formar una religión. De acuerdo a la biografía y la vida que cuentan los estudiosos de este tema, más que todo el tema de Confucio y el confucianismo, hablan de eso, pues, de su nacimiento y toda la vida de él acerca de su sabiduría y sus enseñanzas. Pero no dicen que él se esforzó en fundar una nueva religión. Pero bueno, posiblemente sus discípulos y la gente que le seguía fueron, o todo esto se fue formando como una religión. Y de hecho se hizo. Y fuerte y poderosa. Porque eh, se convirtió en la cosmovisión china. Con todo y el partido comunista. Con todo y el comunismo. Esta ideología, más que todo una ideología, y así es, se arraigó en el corazón de la gente, en la mente de la gente, en la mente de la cultura china, que ni siquiera el comunismo la ha apartado, todavía es de influencia, no solamente sobre China, sino sobre muchos países y sobre mucha gente, indiferentemente de que sean del continente asiático. Entonces, por el pensamiento, muchos pensamientos son eh, difundidos por Confucio. Ya al final lo vamos a ver algunos de los que se comparte pues, aún en las redes sociales. Entonces, esta es una religión basada en las enseñanzas del filósofo y teniendo como deidad al cielo, no a Confucio como tal, sino al cielo. Pero el hombre es tan idólatra, claro, ya adorar al cielo, tener el cielo como una deidad, ya es totalmente una desviación. Pero bueno, hay tanta idolatría que muchos también tienen a Confucio como un dios, aunque él no se proclamó dios, ni dijo de sí mismo que era un dios. El cuerpo de la misma tomó forma, ahí está la idea, el cuerpo de la misma tomó forma, o sea, el cuerpo de la religión, a lo largo de varios siglos. Concretamente entre el siglo VII y el siglo III antes de Cristo. El confucianismo predica la unidad del cosmos, que regula tanto la vida animal y vegetal como el ser humano y las estaciones. Entonces, esa es o ese es su gran prédica. El origen fue la religión oficial del Imperio Chino hasta el siglo VII. Sin embargo, cuenta la historia que Confucio muere creyéndose fracasado, porque él siempre quiso que el gobierno o la gente del gobierno, los que estuvieran gobernando allí, lo contrataran como su maestro para él imponer sus ideas, su ideología, lo que él creía. Pues. En un momento lo pudo, pero luego fue desechado por mujeres. O sea, él era consejero de un príncipe. El príncipe había obedecido todos sus pensamientos y los había establecido, pero luego el enemigo de este príncipe le mandó, dice la historia o la leyenda, le mandó unas mujeres al príncipe para persuadirlo y entretenerlo
y no a obedecer más a Confucio, lo ignoró, se concentró más en estas mujeres. Confucio se sintió desplazado y se alejó de este príncipe. Y bueno, el príncipe más nunca se acordó de él. Es lo que dice la leyenda. Y así le ganaron a Confucio, o sea, lograron quitarlo del cargo de una manera sumamente sutil, utilizando las mujeres. Okay. Después de, en el siglo VII después de Cristo, ok. Sin embargo, él muere eh, creyéndose fracasado, que no había influenciado en nadie, pero siempre tenía discípulos. Muere y su ideología había quedado tan arraigada en los discípulos y a donde llegaba, no solamente en su grupito, sino en los que estuvieran con él, que se iban yendo, que se iban terminando sus estudios con él, porque había formado una escuela. Y esta ideología entonces creció hasta convertirse en parte del gobierno. O sea, era como, como lo dice ahí, después de Cristo, teniendo una gran influencia en el pensamiento de varias zonas del sudeste asiático, concretamente las áreas ocupadas en la actualidad por Corea y Vietnam, así como en la propia China y Japón, aun siendo una religión oficial. Entonces, cuando murió o en el transcurso de su vida, no fue oficial, pero después que murió, se convirtió en oficial, prácticamente confucionista, toda esa parte o gran parte de estas regiones que nombré aquí. Nunca se conformó ni fundó como tal, es lo que le estoy contando, evolucionando de una manera natural desde las enseñanzas de Confucio. O sea, él enseñó y esto se formó con todo lo que él había enseñado. De esta forma, no posee ni clero, ¿ok? Ni iglesia ni divinidades. O sea, lo que nos dice que entonces él no tenía esa intención de hacer una religión. Pero surgió porque la gente lo organizó, ni siendo Confucio venerado como deidad por parte de sus discípulos, ni habiéndose autoproclamado como divino. Los pilares del confucianismo. La doctrina del confucianismo se apoya en 6 pilares básicos: el culto a los antepasados, la armonía con el cosmos, el Yi y el Li. Yo creo que son 4 más bien. Okay. En el confucianismo, Yi se opone a Li, siendo este último de diferentes tonos y grafía al Li anteriormente citado, que significa ritos o ceremonias. O sea, el Li son los ritos y ceremonias. El Li opuesto allí significa beneficio, ganancia, lo que supone alejamiento de la generosidad que exige Ren. El hombre que practica las anteriores virtudes es un Hunzi, o sea, un hombre superior. El término viene de las clasificaciones jerárquicas que denotan a los nobles y caballeros, Se opone a Chunin, los plebeyos. Sin embargo, en el confucianismo, el término resalta superioridad moral, sin relación al origen social. El Hunzi sería educado y justo. La virtud le sería inherente y siempre estaría en el justo medio, que indicaba la necesidad de moderación en todo. Además, el Hunzi conoce y respeta los mandatos del cielo, que es el Dios, y conoce el propio. O sea, el Hunzi es el equilibrio, es lo perfecto. Y si el hombre es así, entonces es un Hunzi. Los libros sagrados del confucianismo. El pensamiento se recoge en 9 libros, divididos en 2 grandes grupos. Los 5 clásicos, Wu Jin o Wu Qin, libros creados antes de la época de Confucio. Y los 4 libros, los Xin Tzu, libros compuestos por compilaciones de dichos y proverbios de Confucio y Mencio, comentados por sus seguidores. Los 4 libros son Tao Hio, la gran ciencia;
Chun Yun, la invariabilidad del medio. Lun Yun, las analectas. Y ahí en la plataforma le dejo un libro de analectas de Confucio. Y Mense, libro de Mencio. El nombre de la escuela podría ser traducido del chino como la escuela de los letrados. Esa fue la escuela que fundó Confucio para eh, diseminar, pues multiplicar sus enseñanzas. Y es clave. A ver, nosotros queremos multitudes, muchos, en general, queremos enseñar a multitudes. Pero la clave no es enseñar multitudes, porque es antipedagógico ponerse a enseñar 100 personas, 1000 personas, ni siquiera la predicación. No predica a 100, a 500 personas y la gente gritará y la gente dirá amén y la gente dirá lo que sea, gloria a Dios y todo. Pero la enseñanza a muchos de esos no está llegando como debe llegar. No es como cuando usted toma un grupo pequeño, y por eso es que los grupos pequeños son tan claves en la plantación de iglesia y en todo, en el crecimiento de la iglesia y la estabilidad de la iglesia. Porque un grupo pequeño es más, hay más oportunidad de que la gente aprenda y es mejor la enseñanza. Se escucha mejor, se oye mejor. Entonces, él fundó una escuela, pero la escuela no era de mucha gente, eran grupos pequeños. Eran grupos pequeños tanto de su comunidad y gente que venía hasta de otros países. Y era gente pobre y gente rica. Él los igualó ahí, o sea, allí no había distinción de clases sociales, sino que todos eran iguales porque esa era una de las ideologías que planteaba Confucio. Los 5 clásicos son Jijin, libro de las mutaciones o cambios. Chu-Hin, libro de la historia. Chi-Hin, libro de la poesía o de las odas. Li-Hi, libro de los ritos. Y Chun-Kyu, anales de la primavera y el otoño. Como les dije, le dejo allí en la plataforma el libro de las analectas de Confucio. Las analectas son pensamientos de Confucio. La recopilación de sus conversaciones, analectas, ¿ok?, es un amplio abanico de consejos referidos a los asuntos humanos. Basaba toda su filosofía moral en el gen, que es la virtud de la humanidad. Ahí está, ¿verdad? La respuesta de allá arriba. El ren es la virtud de la humanidad. Y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Todos estos aspectos deben existir en toda relación humana, desde el gobierno de las naciones y la dirección de empresas hasta el trato social, las relaciones entre amigos y de familias y el autoconocimiento. Número 1. De soberano a súbdito. Esto representaba la benevolencia, que incluye espíritu público y piedad filial. O sea, la idea de esto es que a pesar de estar arriba, vamos a hablar así, ¿verdad? Eh, era un servidor. Esa era la enseñanza de Confucio. De padre a hijo. Rectitud que comprende valor, fraternidad, integridad y pureza. Entonces, esto también, o sea, la idea de estos conceptos es igualar, al individuo, al hombre. No somos más que nadie. O sea, nadie es menos que yo, ni yo no soy más que alguien y alguien no es más que yo, sino que todos somos iguales. De hermano mayor a hermano menor. O sea, corrección que abarca respeto, solicitud, humildad y deferencia. De esposo a esposa. Conocimiento que incluye conocimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza en sí y del destino. De amigo a amigo. Buena fe, que comprende verdad,
sencillez, sinceridad y honestidad. Ética en vez de religión. Es normal hablar de tres religiones de China: al taoísmo y el confucianismo, siendo religiones nativas, o sea, surgieron allá mismo, son originarias de allá, y el budismo, habiendo sido introducido desde India, ¿ok? No obstante, no hay oposición a la práctica confucianista, y donde estos dos dejaron de llenar el espíritu chino, es donde el budismo rellena las necesidades espirituales, ¿ok? Entonces, ahí está ese concepto de esta parte. El principio del yin y el yang es la creencia que el universo está distribuido en dos fuerzas opuestas, muy poderosas, que son el yin y el yang. O sea, el mal y el bien. Es lo que nosotros hemos comprendido siempre, ¿verdad? Que hay dos extremos, el mal y el bien, o sea, y el yin y el yang, que nunca pueden tocarse. Sin embargo, hay una teoría que dice que el yin tiene parte del yang y el yang tiene parte del yin. Y por eso es que es interminable. Ahí ven la figura, la parte blanca tiene un ojito negro y la parte negra tiene un ojito blanco. O sea, entonces el blanco tiene una influencia negra y el negro tiene una influencia blanca. Entonces es interminable. O sea, aunque las dos estén allí, una sea más que la otra, siempre va a tener una influencia y siempre va a haber una lucha. O sea, en caso de que el mal le gane el mal en sí mismo tiene un bien. Y en caso de que el bien le gane el bien en sí mismo tiene un mal. Entonces siempre va a estar el mal y siempre va a estar el bien. Por eso es que es interminable. Eso es lo que explican ellos. Sociedad o comunidad. El confucianismo ve solamente al hombre realizado en tanto ser social que ocupa un puesto y desempeña una función, no como un ser aislado. En la idea confuciana de la sociedad utópica, la jerarquía no es solo social, sino también moral. O sea, lo que quieren decir aquí es que, y es posible, ¿verdad?, que el comunismo tenga parte de esta doctrina o se base en esta doctrina, porque para el confucianismo no hay jerarquía, pues nadie es más que nadie, lo que decía hace rato. Y eso es lo que busca el comunismo, según ellos, que no es así tampoco en la práctica. Eso es según ellos. O es lo que teóricamente dicen, pero no es así. Pero eso lo dice Confucio. O sea, todo ser desempeña un puesto, tiene una función, no es un ser aislado. Siempre hay alguien, siempre ese ser tiene una función que ejercer en esa, en el mundo, en el mundo. Y que no solamente la jerarquía social, sino que también es moral. Más adelante vamos a ver quizás un poco de eso. O en el video también lo van a ver, porque van a ver un video sobre esta doctrina. En el Liki se declara que son 6 los principales ritos ceremoniales: coronaciones, matrimonios, rituales funerarios, sacrificios, fiestas y entrevistas. Eh, ok, era una ceremonia de alegría con la que se honraba al hijo al llegar a sus 20 años de edad. Todo esto acompañado de una fiesta. O sea, cuando el hijo llegaba a los 20 años, el hijo varón, se hace una fiesta y bueno, este, se celebraba pues, su llegada a los 20 años y se hace una celebración grande porque ya el hijo, prácticamente ya el hijo de ahí en adelante era un hombre. Casarse para tener hijos varones era una grave obligación de todo hijo. Ello era necesario para preservar el sistema patriarcal, ese es en el matrimonio, y proveer el culto a los antepasados en los años venideros. Existían 7 causas
además de la infidelidad, que justificaban el repudio de la esposa. Y una de ellas era la ausencia de hijos varones. Bueno, en realidad bíblicamente hablando, y creo que es biológico también, los hijos están en la aljaba del hombre. Es el hombre el que lleva los hijos y el vientre de la mujer es la que lo incuba, ¿verdad? Tiene los ovarios, tiene todo ese sistema. Entonces, no es la mujer la que concibe los varones o las hembras. Es el hombre que en sí mismo tiene eso. O sea, él lo lleva en su aljaba. Es lo que se ve, lo que se lee en la palabra de Dios en la Biblia. Y es biológico también. Porque es el hombre el que tiene esa carga en su cuerpo y la deposita en la mujer. Ritos funerarios. Eran de suma importancia. Su exposición ocupa la mayor parte del líquido. Eran sumamente elaborados y muy variables en cuanto al detalle y a la duración, según el rango y la relación del difunto con los dolientes. Dependía de eso, la duración. Sacrificios son también llamados cultos a los antepasados y todavía se hace eso. Sean confusionistas o no. O sea, es más, los mismos comunistas, sin ser confusionistas, porque como no tienen religión los comunistas, pero el culto a los antepasados se mantiene, aún en este tiempo, se mantiene. O sea, ellos creen en sus antepasados. Son mencionados reiteradamente en los textos confucianistas, donde se dan instrucciones para su apropiada celebración. Estos ritos tuvieron un papel tan protagónico que incluso había en cada casa, sin importar condiciones socioeconómicas, una cámara o closet llamada Templo de los Antepasados. O sea, posiblemente tenían allí fotos, ropas y recuerdos de esos ancianos que murieron o de esas personas que murieron. Quizás no eran ancianos tampoco, pero que eran antepasados o no murieron tan ancianos, pero que eran antepasados y allí tenían sus recuerdos y le rendían culto a ellos. Fiestas trienales o quinquenales eran absolutamente refinadas y grandiosas. Eran ofrecidas por el rey a sus fantasmagóricos antepasados. Las familias y clanes solo ofrecían fiestas en honor de aquellos difuntos vinculados con ellos por parentesco. Bueno, por cierto, no se parece mucho a la creencia de mucha de nuestra gente latina, ¿verdad? En esta parte del mundo. Porque hay gente que creen que sus madres los cuidan, que sus padres los cuidan, sus hermanos los guían, los ayudan, tienen hasta sueños. Entonces, eh, quizá esa sea influencia pues, de esa enseñanza, de esa doctrina confucionista, de creer en los antepasados. Y hay gente, por ejemplo, José Gregorio es un antepasado, y la gente cree que esa persona sigue haciendo o hace milagros, porque nunca los hizo vivos, era un médico, pero la gente sigue creyendo en él. Entonces es como una influencia de esa religión hacia esta parte del mundo. Su influencia sobre el Estado. El confucianismo fue la doctrina oficial de China durante 2000 años. Oigan bien esto. 2000 años. O sea, tuvo 20 siglos para arraigarse en el corazón y en la mente de toda una nación. Por eso es que cuando un misionero va, bueno, le cuesta fuertemente. Sin embargo, el cristianismo en los últimos años ha crecido mucho en la China, pero comparado con el tamaño de la China, o sea, de los habitantes de China, es mínimo el cristianismo en la China, aunque según las estadísticas diariamente
Hasta años atrás, diariamente decían las estadísticas que 10.000 chinos recibían a Cristo como su Salvador. Bueno, eh, es un número significativo, pero como son 2.000 millones de chinos, eh, para obtener un gran porcentaje del pueblo chino al cristianismo, hay que trabajar muchísimo. Sin embargo, sí, están haciendo su trabajo los hermanos chinos, pero por ser tan grande este país, y por eso es que es una maquinaria, la maquinaria china no es una maquinaria, no es una máquina como tal, de hierro y así, como uno se imagina la máquina. La maquinaria china es el gran número de chinos que tienen. Por ejemplo, si un ejército tiene 100.000 soldados para la guerra, la China tiene 1 millón de soldados. Se compare eso, es una maquinaria. Por eso es que surgieron tan rápido y han surgido tan rápido de todas las guerras que han tenido, y las guerras mundiales y toda esa invasión japonesa, esa invasión inglesa, ¿verdad? Que los destruyó, pero por su tamaño en cuanto a habitantes se refiere, es tan grande que, bueno, la mano trabajadora, la mano obrera, que es la más grande allí porque se basaba y se basa todavía en un pueblo agrícola y un pueblo obrero. Entonces, esa gran masa de hombres y mujeres trabajando hace que el país surja en poco tiempo. Hoy en día es una potencia mundial por su gran capacidad de personas. Entonces, esa religión influyó en este pueblo durante 2000 años, desde la dinastía Han, 202 a.C., hasta el 220, hasta la caída de la dinastía Qin en 1911. Las enseñanzas de Confucio están profundamente ligadas al sistema político imperial, unificado y autosuficiente chino. El culto confuciano sobrevivió a todas las filosofías rivales, y los confucianos bien preparados eran los únicos hombres capaces de manejar los asuntos políticos. Fue esta clase de erudición que hizo del confucianismo el culto de Estado. Después del 631, después de Jesucristo, ¿okay? La sola clasificación para ocupar un cargo público era un exitoso examen en los clásicos confucianos. ¿Qué les parece? Aquí está uno de los pensamientos de Confucio. Nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en levantarnos cada vez que caemos. ¿No? ¿Han escuchado ustedes eso por ahí? Otro, no importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo tu corazón. Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Cuando veas un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas un hombre malo, reflexiona. Y por último, el que conoce todas las respuestas no ha hecho todas las preguntas. Confuso. Y hasta aquí llego con esta interesante religión.